Bueno, para hablar del sexto sentido, por desgracia, tengo que remontarme al pasado para saber por qué lo escribí y para recordar el sentido que lo hice. Es decir, el sexto sentido, todos sabemos que son 5 los sentidos y, sin embargo, algo me decía y me intuía dentro de mí que no son 5, sino que son 6, porque lo intuitivo, lo que creemos, lo que percibimos, es un sentido que no está dentro de nuestra materia y, sin embargo, forma parte de nosotros. El hecho de haberlo escrito costó 2 años, y durante los 2 años que se hizo hubo un montón de pruebas inimaginables, que el problema de las pruebas es que si no las sientes, no las palpas por ti mismo, es incapaz. Es decir, yo te puedo decir que me he clavado una aguja y me duele, pero tú ese dolor no lo vas a sentir, ni la persona va a sentir lo mismo. Hay personas que le pincharías y no sentirían nada, y hay personas que antes de poner la aguja ya estarían rabiando. Por lo tanto, el sexto sentido habla de esos sentidos que están exteriores, que tenemos alrededor en cualquier momento de nuestra vida, al levantarnos por la mañana, al coger un café con leche y caerse ni más, al encenderse o apagarse una luz. Es decir, hay un montón de señales que, si uno no las percibe y no está atento de ellas, se nos escapan, como le pasa a la mayoría de las personas. Eso por un lado. Luego, cuando las personas están en el entorno de la vida que nos lleva, estamos tan agobiados con los problemas diarios que somos incapaces de percibir todo lo que nos llega del exterior y toda la información que nos pueden dar desde el otro lado. Los seres queridos, ya no voy a entrar en el propio Dios que nos quiere ayudar, sino los mismos seres queridos que se han ido, o cualquier persona viva que también nos puede ayudar con sus sentimientos y su forma de pensar hacia nosotros, pues es imposible de que nos pueda ayudar porque ni siquiera le prestamos atención a las cosas normales de la vida, a lo más cotidiano, a las cosas que en un momento determinado nos ocurren y dices, bueno, ¿y esto por qué ha venido? Bueno, pues hablando del sexto sentido, uno tiene que partir, claro, desde que nace, los sacrificios que lleva, el aceptar la vida como es. Llegó un momento de mi vida, a mis 17 años, que yo me quería suicidar. Y el problema no es que me quería suicidar, que en ese caso hay muchas personas que lo quieren hacer. Fue tomar la decisión de no hacerlo, porque el problema real es que si yo hubiera decidido ese día que decidí suicidarme hacerlo, tenía toda la capacidad absoluta para hacerlo enseguida, es decir, lo hubiera hecho de repente, sin ninguna contemplación sobre mí mismo ni sobre mi vida. Y hubo una reflexión en la cual dije, pues si me tiene que matar la vida y yo estoy en la vida, ¿por qué no me mata la vida y no yo? Que sea la vida la que venga a matarme, porque por algo he venido a ella. Esa fue la primera reflexión seria que empezó con el tema de las preguntas de la vida, aparte de todas las que me hacía, de todos los sufrimientos que llevaba. Luego, ¿qué pasó? Que como arma para agarrarme a lo que no encontraba en los demás, me tuve que refugiar en mí mismo y en la poesía. A partir de ahí empecé a escribir poemas y a encontrar un punto de salida y de referencia para que las agresiones exteriores, que todos las sufrimos, y más en aquella época donde en un pueblo pequeño las limitaciones en todos los sentidos de información, de cultura y de todo son mínimas y la gente es más agresiva, pues me llevó a refugiarme en la poesía. Como poeta, lo que puedo decir es que verdaderamente soy poeta de cuerpo y alma, con la única diferencia que el poeta siempre ha estado inmerso en lo que es la materia, y entonces las consecuencias del sufrimiento de la materia nos lleva a que cuando tenemos un dolor y un problema, lo rasgamos, nos metemos dentro de ese problema, y la forma de expresarlo es el sentimiento puro dentro de la poesía. Yo he creído que era uno de los poetas que en este momento, cuando escribía la poesía, porque digo que tengo que retornar al pasado, cuando escribía la poesía era como una salida y una lucha en la cual el amor vencía a todas las contrariedades que venían. ¿Qué ocurrió? Que después de haber indagado en la poesía y en la materia todo el conocimiento de la vida interior y exterior, llegó el sexto sentido para buscar en él y empezar a buscar otras formas. ¿Qué ha pasado? Que al encontrar otras formas, el lenguaje de la poesía en lo que es materia ha desaparecido. No es lo que era antes.
cambia el sentido literal totalmente de un sentimiento a la hora de tener una visión diferente de la vida y de los conceptos de la misma. Pues como he dicho, la poesía en la materia es eso, y luego los contrastes más chocantes es que de una persona rural, casi analfabeta, viene a la ciudad y se encuentra de que todos los paisajes, toda la armonía, todo lo que la vida natural nos concede, lo pierdo al estar en una ciudad. Fue una transformación de mis sentimientos y mi pureza, con un contraste horrible hasta que me adapté a la ciudad. Tengo en el libro de Caminos, hay una serie de poemas dedicados y vinculados a eso. Después estuve en Madrid y de Madrid me vine a Barcelona, y en Barcelona, pues bueno, ahí fue donde mis ansias de sacar la poesía adelante, mi vida era poesía, yo luchaba por la poesía, y de ahí nació el Centro de Estudios Poéticos Asociados en Cataluña, el CEPAE Siglo XXII, del cual soy el director, y empecé a conocer poetas, a conocer el grupo Arca, que era un grupo de todos los poetas rubinenses. Luego empecé a contactar con 36 países a través de la revista Primacía, Teresinka Pereira, Maya Islas, un montón de escritores y poetas distintos de todos los países, compaginaban la poesía dentro de la revista, y era el camino a seguir. Es decir, como he dicho en otras ocasiones, el principio y la base está en la poesía, porque es la base esencial de los sentimientos hacia los demás. Y ahí empezó todo, es decir, el camino de la poesía. Y de ahí vino a despertar sentidos en las mismas búsquedas de los poemas, de las sinrazones, para descubrir el sexto sentido. Una vez el sexto sentido viene a mí, ¿qué es lo que cambia? La transformación total, en el cual el poeta desaparece para venir otra entidad totalmente diferente, con unos conocimientos diferentes, y que no pueden tomar las formas de la vida ni las cosas de la vida de la misma manera. Y para eso es lo que hablamos, nos vamos a atrever a hablar del sexto sentido y explicar el montón de razonamientos que hay y la forma de ver las cosas desde otro punto de vista, desde un sexto sentido que todos lo tenemos y que pasamos de él. Y veremos realmente la diferencia de pensar de otra manera, lo que cambia las cosas en la misma forma. De la poesía empezó el sexto sentido y empezó la filosofía. ¿Y por qué digo filosofía? Porque cuando alguien habla de un filósofo, siempre piensa en personajes abstractos, diferentes, raros, pero no es así. Uno piensa que hay académicos, que tiene que tener unos estudios, que tiene que tener una carrera. La mayoría han sido totalmente personas que por sí mismas han buscado el conocimiento y lo han adquirido. Da Vinci o cualquiera de ellos lo ha buscado personalmente, sin necesidad de buscar en los demás. Y la prueba de la filosofía en lo que representa para mí es que filósofo es aquel que busca la verdad, y aquel que busca la verdad y de verdad. Y si encima la busca la verdad y de verdad, el único punto de referencia real que podemos coger, y no queremos coger ninguno, es Dios. Es el único punto de referencia que nos puede llevar a verdades absolutas. Todas las demás se pierden en la mera materia y en los conocimientos que han tapado y han escondido para que no supiésemos esa verdad. La información que puedo decir que tiene el sexto sentido es que es el único libro que va escrito al espíritu. Hasta ahora ningún libro estaba escrito directamente a tu espíritu, a tu interior, a tu verdadero yo, que está en contra continuo con tu materia. Eso es lo que he descubierto con el sexto sentido. Tuve que tomar 1000 lecturas distintas y 1000 compromisos con 1000 situaciones incomprensibles en todo, y a través del libro, que en él no encontrarás nada de lo que te podría contar, de las historias de perturbación que existen en cada momento de nuestra vida y vienen del exterior y vienen de parte de ellos, y no te cuento. A través del libro adquirimos el conocimiento del espíritu, donde tú verdaderamente te puedes ver a ti mismo, y depende cómo te veas, vas a ver el resultado del libro. Cada persona somos totalmente distinta y diferente. Cada uno hemos asumido ante Dios un compromiso con la vida, con nosotros mismos y con Él.
Y por lo tanto, un libro en el cual esté totalmente concentrado en 40 páginas, simplemente 40 páginas, para que en esas 40 páginas te pueda informar a tu interior, al tuyo, pero no al tuyo, al tuyo, a todos, que llegue la misma información, que sea la distinta, siendo distintas personas, y que todos puedan encontrarse dentro de él su espíritu, es la mayor aportación que creo que he hecho con él.